Bienvenidos a una nueva edición de Conectados con la Historia, la llave de la sabiduría para ti. Un espacio orientado a incentivar a nuestra distinguida audiencia con lo profundo y significativo de los valores históricos, personajes, sucesos, anécdotas y curiosidades del mundo maravilloso de la historia. Queridos amigos, el tema de hoy tiene relación con la distinción y el buen vestir en la época donde se empezaba el auge de la moda y la elegancia. Entre botones, telas, tijeras, hilos, aguja y diseños abordaremos el micro en esta ocasión. Viajemos juntos alrededor del año 1906 a una sastrería antigua situada de la Bolsa a Mercaderes. En ese tiempo, Georges Roche contaba con 14 años de edad. Su padre quería que aprendiera un oficio y lo puso en manos de dos obreros sastres italianos napolitanos para que aprendiera el arte de la costura. Luego de dominar la aguja, comenzó a trabajar en la mencionada sastrería. Ya había aprendido a cortar un paltó de tela a rayas marrón que era el color de moda para su hermano. Su padre consideró luego de estar más competente se encargara de su sastrería. Su primera pieza fue un flux que no quedó muy bien, pero por el regaño de su padre rápidamente reparó la pieza. Su segunda tarea fue un paltó negro para un don que iba a contraer matrimonio. Es enviado a París a perfeccionarse y al regresar a propósito del centenario de la batalla de Carabobo de 1921, le tocó cortar 60 trajes de frac en menos de 30 días para las personalidades que asistirían a la solemnidad del 24 de junio. Gracias a Dios contaba con una tijera francesa de las mejores. Lo cierto es que el almacén de su padre tenía 3 vidrieras en el frente y 2 puertas de gradillas a Sociedad número 10 y a él le correspondía hacer las exhibiciones, pero eran tan originales y llamativas que se hicieron muy populares y entre las retretas del maestro Pedro Elías Gutiérrez decían los caraqueños: "Vamos a ver las vidrieras de Roche". Su padre, al tiempo, deja la sastrería y viaja a residenciarse en París en el año 1920. Como sabemos, la colonia portuguesa en Venezuela se le conoce por ser, en su gran mayoría, comerciantes y un ramo de actividad lusitana lo ha constituido la sastrería. De igual forma, los italianos forjaron gran parte de los avances en este oficio. Uno de ellos fue Manuel Laya, quien nació el 11 de febrero de 1918, portugués que llegó a Venezuela en 1951 en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Se radicó en la parroquia La Candelaria en el centro de Caracas. Él tenía la sastrería en la esquina de Mirador en la avenida Panteón. Anteriormente trabajó con otros sastres cuya labor le permitió levantar a su familia. Mantuvo la sastrería por 20 años y luego decidió venderla y falleció el 2 de mayo de 1992. La sastrería de Morreo, ubicada entre Gradillas y San Jacinto, tenía 2 cortadores: Claudio, un italiano muy experimentado y famoso, y el joven Álvaro Clement, recién llegado y virtualmente desconocido, quien más adelante llegó a ser un reconocido sastre en la sociedad venezolana. A los 25 años de edad era dueño de 3 tiendas en su país natal, Portugal, y llegó a Caracas en 1958 cuando la inmigración hacia Venezuela era la segunda más alta del mundo. Inició en la sastrería de Miguel Morreo, una de las más afamadas de Caracas, y posteriormente se independizó y montó su propia sastrería en Chacaíto. Uno de sus sueños fue ser arquitecto, sin embargo su idea creativa la plasmó en crear piezas de vestir. Clement es conocido como el sastre de los presidentes de Venezuela, a excepción de Rafael Caldera y Luis Herrera Campins. El resto de los presidentes eran sus clientes. Rómulo Betancourt estaba desterrado cuando Clement llegó a Caracas, pero hasta 1948, cuando Gallegos fue derrocado y Rómulo expulsado del país, el presidente de la Junta de Gobierno en 1945 había sido cliente de Morreo.
Transcurridos 10 años, cuando Pérez Jiménez fue derrocado, Rómulo regresó y una de sus primeras visitas fue a la sastrería de Morreo para que le hicieran 2 trajes. Para ese momento, Claudio, el experto, se encontraba muy ocupado y no pudo atenderlo. Le correspondió a Clement tomar las medidas de Bettencourt. Sin saberlo, más adelante ocurriría un suceso que los relacionaría aún más. Es importante destacar que este presidente llegó a ser uno de los más cercanos a él. De hecho, Rómulo Bettencourt reconoció su dedicada labor consolidando una bonita amistad con Álvaro Clement, producto de una anécdota que sufrió Bettencourt en 1960, en cuyo atentado se corrió el rumor que había fallecido, razón por la cual necesitaba aparecer en los medios como prueba de su integridad intacta. Sin embargo, sus manos habían sufrido quemaduras y este suceso le impedía colocarse la camisa y el paltó. En virtud de este acontecimiento, Clement fue llamado al Palacio de Miraflores y en menos de 24 horas diseñó las piezas para armarlas sobre el cuerpo del presidente. Las mangas estaban abiertas por debajo del brazo y una vez puestas se unían con cierres imperceptibles en la televisión. La camisa también se confeccionó para que no le incomodara mientras hacía la alocución. Sin duda, Álvaro Clement fue parte importante en esta ocasión histórica. Este reconocido sastre expresó: "Entonces decidí hacer la chaqueta como se fabrican los automóviles, por piezas, y luego armarla en el cuerpo del cliente. Las mangas estaban abiertas por debajo del brazo y después que don Rómulo las tenía puestas se unían con un cierre. Me presento en Miraflores con las piezas del saco. Le fui colocando cuidadosamente las piezas a Rómulo Bettencourt y el paltó quedó perfecto. Yo creo que fue desde aquel momento cuando comenzó a considerarme no como un sastre, sino como un amigo personal". Se estima, amigos, que para la década de los años 60, 1 de 4 inmigrantes se dedicaba a este oficio y para el año 1930 existían alrededor de 9 sastrerías en el territorio nacional, siendo las sastrerías ubicadas en los 3 primeros ramos. En los años 50, una de las figuras que destacaba entre tantos otros era Alfredo Sadel, con un vestir parco y elegante. Eran años donde se buscaba entre talentos, en su mayoría inmigrantes, el buen vestir con cortes impecables en la Caracas de la época. Un aspecto a resaltar en este tema es otro venezolano que aprendió de la sastrería y se hacía su propia ropa. Se trata de nuestro médico José Gregorio Hernández, y con lo que le pagaban ayudaba a sus hermanos, confeccionaba sus trajes, los cuales combinaba con la indumentaria. Los niños también tenían relevancia en este tema. Hasta los 15 años de edad usaban pantalones cortos y era justo en ese momento que por fin podían acudir a un sastre a mandarse a hacer un pantalón a la medida, lo que significaba la transición de niño a hombre. Han existido una buena cantidad de sastrerías como la Sastrería La Argentina o la Casa del Liqui Liqui en la esquina de Traposos a San Jacinto. Más hacia la esquina de San Jacinto se encontraba un local de 2 puertas llamado El Sastre de Moda o Sastrería Ángel Lugo, que ya para los años 40 contaba con una sola puerta. Y cómo no recordar el eslogan "Ramírez crea, no imita". Era el de la Sastrería Ramírez, que estaba situada de Bolsa Pedrera, diagonal al Cine Palace. En la misma cuadra estaba la sastrería de José Chacho, que fue el creador del traje anatómico. La Imperial, el imperio de las sastrerías, Sombreros Tudela, la sastrería de Marcelino Barquín, Sastrería Cubría, la de don Félix Morreo con la etiqueta que distingue, entre tantas otras que aportaron modelos, diseños y cortes ajustados a aquellos tiempos. Aún se mantienen sastrerías, algunas se han venido transformando de época en época. Lo que no se descarta es que esta profesión permitió el desarrollo del buen vestir y la elegancia característica de los caraqueños, en la que estar impecable era uno de los baluartes de una sociedad en crecimiento. Esto fue Conectados con la Historia, la llave de la sabiduría para ti, realizado por Juan Carlos Briceño y Mayrin Álvarez. Hasta la próxima entrega.